¿Cuál es la substancia del miedo? ¿Cuál es la substancia del miedo? Esa es la pregunta que vamos a estar intentando contestar hoy en el Mastermind Podcast Challenge, episodio 318. Y esta pregunta, pero más específicamente la respuesta, podría transformar completamente tu experiencia si tú entiendes lo que vamos a discutir hoy. Porque es el miedo, my friend. Es el miedo lo que se interpone entre tú y tu máximo potencial y todo lo que pudieras ser. Es el miedo, la máxima barrera para tu última expansión. Es el miedo. No es más nada. Es el miedo. Nota cómo el miedo corrompe tu éxito. Es por miedo que no te has mudado de país. Es por miedo que no has emprendido esa empresa que siempre has tenido la idea. Es por miedo que no has comenzado una maestría. Es por miedo que no te has atrevido a ser padre o madre. Es por miedo que no has sacado a salir o has invitado a salir al amor de tu vida. Es por miedo que tú aún te encuentras en un lugar que miras a tu alrededor y sabes que, you know what, you can be better. Puede estar mejor y tú lo sabes. Es por miedo. Quiero que traigas a conciencia ahora mismo en una pequeña reflexión un miedo que tú tengas profundo. Puede ser cualquiera de tus miedos, porque tienes muchos. Pero trae una conciencia, cualquiera. Uno que te mortifique en el momento. Uno que aún no hayas superado o que aún no hayas desenmascarado. Y digo esa palabra porque el miedo es como una máscara. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, que es superficial, es hipócrita. El miedo es un falsante. Y algunas veces tenemos miedos que los desenmascaramos y luego pierden el poder que tenían en nosotros. Pero para este ejercicio voy a pedir que traigas a tu conciencia un miedo que sea actual, que lo tengas hoy. Y quiero que te preguntes, ¿cómo fuera tu vida si tú pudieras vencer este miedo completamente? Imagina tu vida ahora mismo. Permítele a tu imaginación divagar libremente por la potencialidad, por las posibilidades. Y pregúntate, ¿cómo sería tu vida si este miedo cesara completamente de tu experiencia? It's gone. Completamente. Igual que alguna vez le tuviste miedo al closet de tu cuarto o a la oscuridad del pasillo de tu casa cuando eras niño o a los payasos y ya normal has podido superarlos porque eran miedos infantiles. Pues así mismo imagínate que puedes superar este miedo. Así, ¿cómo sería tu vida si eso pasara? ¿Dónde estarías viviendo? ¿Cómo estarías viviendo? ¿Cómo fuera tu rutina diaria? ¿Qué harías diferente? ¿Qué harías diferente en tu vida si ese miedo ya no fuera parte de ti?
¿cómo te sentirías si ese miedo ya no fuera parte de ti? ¿Cómo harías sentir a los demás que te rodean, a las demás personas, si ese miedo ya no fuera parte de ti? Quiero que te preguntes cómo pudiera ser tu vida de aquí a 3 años. 3 años, 2022. Si ese miedo dejara de existir hoy en ti, ¿cómo pudiera ser tu vida? Permítete imaginar. Permítete soñar. No te cohibas. Saca a pasear esa imaginación. ¿Cómo fuera tu vida de aquí a 3 años si ese miedo dejara de existir completamente? Bien. Ahora quiero que sepas y que te hagas consciente de que esa vida la puedes tener. Literal. Eso no tiene que ser una fantasía. Es una fantasía hoy, pero mañana pudiera ser una realidad. Porque el miedo no tiene substancia, my friend. Y esa es la idea principal de hoy. Y por eso es que yo te menciono que pudieras convertir esa fantasía en realidad. Porque a nivel metafísico y fundamental, el miedo no tiene substancia. Y tal vez tú te preguntas, ¿y qué demonios significa eso? Well, my friend, significa que todos tus miedos son falsos. Que todos tus miedos son actores. Significa que el mayor obstáculo que se encuentra entre tú y tu último potencial no tiene ni base ni fundamento, no tiene substancia en sí misma, you see. No tiene verdad, no tiene piso, no tiene nada. Solamente tiene a una persona que tiene mucho potencial, pero que le está dando la suficiente atención a él como para generar en él algún poder. No es que el miedo tiene poder propio, es que al tú atenderlo le da el poder. Es como una sanguijuela que no puede sobrevivir por sí mismo porque no tiene substancia. No tiene una fuente autodirigida de vida. No tiene un núcleo por el cual regir. El miedo no es una rueda que gira por sí misma como tú. Tú sí, my friend. Tú eres la fuente. Tú eres el primer impulso. Tú eres un volcán infinito de vitalidad y jugos espirituales. Y eres tan grandioso y tan excepcional y tan extraordinario que dentro de tu rareza y de tu misticidad también haces grande al miedo con el cual habitas. Tú. Sí, tú, my friend. Tú que estás escuchando. Tú eres el que hace grande al miedo. El miedo no tiene substancia. Eres tú el que le proyectas toda la vitalidad. Al igual que la luna no brillaría sin el sol por sí misma,
el miedo por sí mismo no tuviera efecto en ti. Es tu atención, es la conciencia tuya, tu propia imaginación, tus propios apegos, es tu propio ego el que alimenta el miedo y lo convierte de una fantasía en un monstruo real. Porque el miedo solamente existe si crees que existe. No es que no es real. Es real solamente cuando crees en él. Cuando dejas de creer en él es igual de real que el boogeyman. Es igual de real que el unicornio. Es igual de real que Harry Potter. Así de real. Así de real. Notamos que el miedo no tiene substancia porque no todo el mundo le tiene miedo a lo mismo. Así que no hay objetividad en el miedo. Tal vez tú me dices, Derek, ¿cómo que el miedo no tiene substancia? Yo me voy a morir ya mismo, Derek. Yo tengo cáncer. Y le tengo miedo a la muerte. ¿Cómo tú me vas a decir que mi miedo es insubstancial? Que mi miedo es hipócrita. Que mi miedo es falso. Es tan fácil de responder como que hay muchas personas que tienen cáncer y no le tienen miedo a la muerte. Si tú le tienes miedo a la muerte, un miedo para ti, pero no es un miedo objetivo que tiene su propia substancia, su propia vida, su propio modus operandi, manera de funcionar autónomo. No. Eres tú el que estás proyectándole vida a ese miedo, tú con tú, no el miedo en sí. El miedo separado de tu conciencia sería nada. Derek, ¿cómo tú vas a decir eso? Tal vez te preguntas o te cuestionas. Yo le tengo miedo a quedar pelado. Yo le tengo miedo a irme en bancarrota, Derek, y que no pueda mantener a mi familia, que no pueda pagar los biles. Eso es un miedo real. Eso es un miedo pragmático, Derek. Si no puedo pagar los biles, me botan. ¿Cómo tú me vas a decir que eso es falso? ¿Cómo mi conciencia alimenta eso, Derek? Como quiera el dueño va a llegar y me va a botar si no pago la renta. Tal vez es tu cuestionamiento y yo te diría, tienes toda la razón. Si tú no pagas tus biles, posiblemente va a venir el dueño de la casa y te va a botar a ti, a tu familia. Tienes toda la razón en eso. Pero tú como quieras sigues escogiendo tener miedo a eso. Hay un aspecto decisional y voluntario en que tú alimentes el miedo a eso. Hay tal vez familias en el mundo que están dispuestas a vivir en la calle y están dispuestas a ser felices donde sea y no necesariamente le tienen miedo a que venga el dueño de la casa y los bote. En la misma situación que tú, objetiva, pero tu subjetividad le está atribuyendo un miedo a la situación y creyéndote o haciéndote creer que el miedo es inherente en la situación, que el miedo es parte substancial de la situación, cuando no lo es una agregación de ti. Al igual que tú puedes comprar en Burger King o en McDonald's un hamburger sin papas, pues así mismo tú puedes ver las situaciones como son sin agregarle nada. Pero estamos acostumbrados a que si vamos a comer en un fast food, pedimos el hamburger y las papas. Como si una cosa
llevara inherentemente a la otra, como si las papas fritas metafísicamente estuvieran ligadas de alguna manera con el hamburger, el cheeseburger o el baconator. Y realmente no, realmente es que estamos acostumbrados a decir, dame el combo, que ya eso está pegado ahí. Pero tú puedes separar el combo, tú puedes separar los elementos y comerte uno y no el otro, porque son objetivos, cada uno, son individual. Al igual, el miedo y las situaciones en tu vida no tienen por qué venir en combo, no tienen por qué venir acompañadas una de otra. Nadie te está obligando a comerte las papitas. Nadie, my friend. Tú estás escogiendo comerte esas papitas cada vez que cultivas el miedo por ti. Que lo imaginas, que le das vueltas en tu mente, que dejas que te enseñe imágenes catastróficas de lo que te va a suceder. Y no te das cuenta que todo esto es una novela autogenerada. Un drama autocreado por ti mismo. Tú eres el diseñador de tu propio miedo. Tú eres el guionista de la obra de terror que se compone en tu mente. Eres tú con tú. El miedo no está inherente en ninguna situación de la vida, en ninguna. Al igual que ninguna papa inherente en el hamburger, solamente una agregación que tú pides en el servicarro o en la cajera al frente. Wow, qué metáfora más rara esa del hamburger con las papitas, pero creo que es bastante efectiva, porque aquí en Puerto Rico todo el mundo come de fast food. Bueno, el 90%. Ya yo no como en fast food. De vez en cuando puede que coma un burrito de esos de pollo, lo más healthy, pero ya yo hice una promesa conmigo mismo de no comer en más fast food, porque reconozco todo el daño que hace. Pero no te voy a negar que cuando comía en fast food me encantaba pedir la hamburguesa con las papitas, como si fuera una cosa fusionada con la otra. Era ya normal. Al igual que vemos normal los miedos con las situaciones, pero las situaciones son situaciones. El miedo es un template con el cual tú miras la situación. Es como si la situación fuera una foto y el miedo tuyo es un filtro que tú le pones después de sacar la foto en Instagram. Y así el filtro distorsiona la imagen. Asimismo, tus miedos distorsionan la realidad y te hacen pensar que la realidad viene acompañada de ese miedo, pero no te das dando cuenta de que ese miedo lo estás poniendo tú. Porque el miedo en sí no tiene substancia, no tiene nada inherente en él. Es construido en la nada. Esta reflexión es básicamente una invitación a que introspecciones tus miedos y te des cuenta cómo tú eres un partícipe activo y fundamental en la creación de todos tus miedos. Cada vez que tú estás pensando en tus miedos, estás participando. Cada vez que tú dejas que un miedo tuyo afecte una decisión, estás participando en la creación del miedo, en el mantenimiento del miedo. Te estás dando un upgrade al miedo, le estás dando una actualización, un update al miedo. Lo estás manteniendo. Y realmente no debes seguir viviendo así, my friend, porque nos estás privando a todos de tu máximo potencial. No solamente te estás privando a ti de tu máximo potencial por culpa de tus miedos, sino nos estás privando a todos de la grandeza que tienes ahí para brindar. Coño, mi hermano, coño, mi hermana, es hora que disectes tus miedos, los desmembres y los vayas escudriñando así hacia lo más profundo y te des cuenta que, wow, no hay nada aquí. No hay nada aquí. Y ese día va a despertar. El miedo es una ilusión. Y es hora de despertar de la ilusión, my friend.
Así que antes de irme te invito a que cojas ese miedo que te imaginaste al principio y lo uses como rata de laboratorio. My friend. Como rata de laboratorio. Ese mismo miedo que escogiste al principio va a ser el miedo que cada vez que te surja de ahora en adelante te va a preguntar cuál es la sustancia de este miedo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo se supone que este miedo sea inherente en la situación? ¿Cómo yo estoy proyectando aquí el miedo? ¿Cómo estoy siendo creador de este miedo? ¿Cómo lo estoy construyendo? ¿Bajo qué issues o fundamentos o percepciones o creencias estoy yo agregándole a este miedo vitalidad? ¿Cómo yo estoy nutriendo a este miedo como si fuera mi propio bebé? Todas esas preguntas, háztelas cada vez que empiece a invadirte este único miedo. Vamos a practicarlo más que con este. Y cuando derroques cuando puedas pedir ese hamburger sin papitas por primera vez, cuando al fin superes este miedo como superaste los que tenías cuando niño, este va a ser la referencia para superar todos los que tienes que cazar aún, my friend. Este va a ser tu rata de laboratorio. Es hora de que empieces tu cacería personal, tu purgamiento espiritual, my friend. Comparte este episodio con alguien que tú sabes que le va a sacar provecho. Envíaselo por WhatsApp o por Messenger, etiquétaselo aquí en los comments. Nos vemos en la próxima.